Mi novio de larga distancia me ignoró, pero luego me convenció de que volviéramos a estar juntos y viajáramos a verlo. Me llevó a su casa y me mantuvo como rehén sin comida ni agua durante 4 días. Estaba en una relación a distancia hasta el día en que mi novio, Tim, me bloqueó y desapareció sin dejar rastro. No supe nada de él durante un mes, hasta que de repente me contactó rogando para que volviéramos. Me envió un boleto de avión para visitarlo y, al final, cedí. Cuando me recogió en el aeropuerto, me preguntó si quería volver a estar juntos. Y en el calor del momento, dije que sí. Me llevó a su casa y, mientras me presentaba a sus padres, recibí una notificación advirtiéndome de un huracán. A la mañana siguiente, comenzó. Tim me despertó sacudiéndome y me ordenó bajar. Cuando lo hice, vi que él, sus 2 hermanos, su hermana y sus padres sostenían un portafolio del que cada uno leyó, detallando por qué no deberíamos estar juntos. Y entonces me rompió el corazón y terminó la relación. Pero eso no fue todo. Me dijo que debido al huracán, debía quedarme dentro por seguridad, pero que como no era parte de la familia, no me darían nada. Eso incluía comida, agua y hasta una cama, ya que aparentemente esas eran cosas esenciales solo para ellos. La guinda del pastel era que el huracán no terminaría sino hasta dentro de 4 días. Esa primera noche después de la ruptura fue como algo sacado de una pesadilla. El huracán rugía afuera. El viento aullaba tan fuerte que podía escucharlo retumbar en toda la casa. Las ventanas temblaban, pero lo peor era lo que sucedía dentro. No tuve otra opción que dormir en el suelo de la sala. No me ofrecieron una cama, ni siquiera una cobija. Usé mi chaqueta como almohada y me abracé a mí misma para mantener el calor. El suelo de madera era frío y duro, y cada vez que me movía, sentía el dolor en mis huesos. Mi estómago gruñía. No había comido desde la noche anterior, pero no me permitían entrar a la cocina. Tim lo dejó muy claro. Traté de entender cómo había llegado a esto. ¿Cómo el hombre que una vez me dijo que me amaba tanto ahora estaba allí, rompiendo conmigo delante de toda su familia, humillándome y literalmente dejándome morir de hambre? A pesar de que mi mente no dejaba de dar vueltas, intenté dormir. Me acurruqué en una bola, abrazando mis rodillas al pecho en un desesperado intento de mantener el calor, pero no funcionaba. Lo peor de todo era que no había escapatoria. No podía simplemente levantarme e irme. Estaba atrapada allí, con estas personas que habían dejado dolorosamente claro que no pertenecía. Justo cuando pensé que finalmente podría quedarme dormida, el sonido del huracán afuera rompió el silencio. Una ráfaga ensordecedora de viento golpeó la casa, haciendo temblar las ventanas tan fuerte que pensé que se romperían. Me desperté sobresaltada. Mi corazón latía con fuerza mientras la tormenta rugía afuera. El viento aullaba como un animal salvaje. Y por un momento, olvidé dónde estaba. El frío mordía mi piel, y podía sentir el miedo volviendo a apoderarse de mí. Me quedé allí temblando. Estaba demasiado fría, demasiado herida y demasiado enfadada para descansar. Para el segundo día, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Me desperté con dolor de espalda por haber dormido en el suelo y con un vacío en el estómago que no podía ignorar. Podía escucharlos en la cocina riendo y conversando como si todo fuera normal, mientras yo estaba en la sala, fuera de la vista, fuera de la mente. Era como si ya no existiera para ellos. Tim ni siquiera me miró cuando pasó junto a mí para salir y revisar los daños de la tormenta. Por la tarde, el hambre se volvió insoportable. No recordaba la última vez que me había sentido tan desesperado por comida. Mi estómago dolía, se retorcía y rugía de una manera que me impedía pensar con claridad. Me sentía débil y mareado, y cada minuto que pasaba solo hacía que el dolor empeorara. Había tenido demasiado miedo de acercarme a la cocina. Me mantenía fuera de la vista lo más posible. Pero cuando Tim se apartó de los demás para revisar algo en su teléfono, no pude contenerme. Me acerqué a él con cautela. Le supliqué que me diera algo de comer. Le dije que no había comido y que me sentía débil. Apenas me miró. Sus ojos seguían fijos en su teléfono. Asterisco asterisco te dije que ya no eres bienvenido aquí asterisco asterisco, murmuró. Le dije que estaba muriendo de hambre y que solo necesitaba lo suficiente para pasar el día. Finalmente levantó la vista. Por un momento, pensé que vi una expresión de culpa en su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Suspiró profundamente,
como si yo no fuera más que una molestia. Luego me dijo que tendría que resolverlo por mi cuenta y me recordó que necesitaban las provisiones para la tormenta. Me quedé allí, atónito, sintiendo sus palabras como una bofetada en la cara. Tenía la boca seca y el estómago se me retorcía aún más, pero ya no había nada más que decir. Me dio la espalda y volvió con su familia sin decir una palabra más. Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, tomé la decisión de colarme en la cocina. Estaba aterrorizado de que me atraparan, pero no tenía otra opción. Necesitaba comer. Caminé por el pasillo lo más silenciosamente que pude, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La casa estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el sonido del viento y la lluvia afuera. Cuando llegué a la cocina, abrí la despensa y tomé un par de latas, un abrelatas y una botella de agua. Mis manos temblaban mientras lo hacía y sentía como si estuviera cometiendo un delito. Justo cuando estaba a punto de irme, el suelo crujió. Me congelé, conteniendo la respiración. Pero después de unos momentos tensos, me di cuenta de que nadie venía. Me apresuré de vuelta a la sala, con el corazón aún acelerado, y comencé a comer en silencio. Me senté en la oscuridad, abriendo la lata lo más silenciosamente posible. El sonido metálico del pop resonó como un estruendo en la casa. Comí rápidamente, apenas saboreando la comida. Fue la comida más miserable de mi vida, frijoles horneados y una lata de sopa de pollo fría. El agua se sintió como una bendición. Todo el tiempo temía ser descubierto. Cuando terminé, sabía que no podía quedarme con las pruebas. Sabía que si alguien veía las latas vacías o la botella, las cosas solo empeorarían. Así que recogí todo y me deslicé por el pasillo, moviéndome tan silenciosamente como pude. El basurero de la cocina era demasiado arriesgado. En su lugar, empujé con cuidado la puerta trasera, mientras el viento de la tormenta seguía rugiendo afuera, y me deslicé hacia el patio. El suelo estaba empapado y la lluvia aún caía en una llovizna constante, pero no me importaba. Me agaché al lado de la casa, detrás de los arbustos, y enterré las latas y la botella debajo de algunas hojas y lodo. Me limpié las manos en los pantalones e intenté calmar mi corazón acelerado antes de volver a entrar. El viento rugía, y por un momento me quedé allí en la oscuridad sintiendo la fría lluvia en mi piel, hasta que regresé adentro. Y aunque esa noche tuve que dormir de nuevo en el frío suelo de la sala, me sentí un poco mejor con el estómago lleno a la mañana siguiente. Intenté mantenerme fuera de la vista tanto como fuera posible. No quería lidiar con Tim o su familia, y mucho menos que me vieran en este estado. Pero alrededor del mediodía, me descubrieron. La hermana de Tim me vio escabulléndome de la cocina con una de las latas que había agarrado la noche anterior. Al principio no dijo nada. Solo me miró. Sentí la humillación ardiendo en mis mejillas. Pero más tarde, cuando no había nadie más alrededor, me pasó un pequeño paquete de galletas y susurró, «No dejes que te vean tomar nada más». Fue un pequeño acto de amabilidad, pero en ese momento, se sintió como todo. Luego me dijo que podía ir a su habitación a buscar lo que necesitara, siempre y cuando nadie más me viera. Murmuré un rápido, «Gracias», antes de que ella se alejara. A pesar de su ayuda, me seguía sintiendo completamente aislado. Sabía que ella no estaba de mi lado. Ninguno de ellos lo estaba. Y aunque me dio las galletas, no compensaba el hecho de que, en esencia, estaba abandonado en esta casa en el tercer día. La tormenta seguía, pero se había calmado lo suficiente como para permitirme salir brevemente. Necesitaba aire fresco para escapar de la atmósfera sofocante dentro de la casa. El cielo seguía oscuro y el viento era fuerte, pero era mejor que estar encerrado en la sala. Caminé por el patio tratando de despejar mi mente y pensar en qué iba a hacer una vez que la tormenta pasara. Sabía que no podía quedarme aquí mucho más tiempo. Cuando volví adentro, pensé que estaba a salvo. Pero tan pronto como entré por la puerta, encontré a Tim en la cocina, de espaldas. Miré hacia la puerta del cuarto de su hermana al final del pasillo. Había notado antes que la puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta cuando pasé por allí. Y entonces hice un plan. Me escabulliría para ver si tenía algo que pudiera tomar sin ser descubierto. Con cuidado, me deslicé por el pasillo, pasando junto a la cocina, mi corazón latiendo con fuerza mientras me acercaba a su habitación. La voz de Tim resonaba débilmente, pero no podía concentrarme en lo que decía.
Estaba demasiado ocupado pensando en lo que necesitaba conseguir y en cómo salir sin que me vieran. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta un poco más, entrando en su cuarto lo más silenciosamente posible. Mis ojos se movieron rápidamente hacia la mesita de noche y luego hacia el pequeño tocador, pero no vi nada útil. Podía sentir el pánico subiendo de nuevo. Pero entonces, cerca del armario, vi un pequeño alijo de comida, probablemente algunas latas que ella había guardado para sí misma, junto con una manta gruesa doblada. Agarré un par de latas, metiéndolas bajo mi brazo, y luego tomé la manta. Era suave, más pesada que cualquiera de las que tenía en la sala, y la apreté contra mi pecho con cuidado. Me dirigí de nuevo por el pasillo. Cuando llegué a la sala, me agaché al lado del sofá y deslicé discretamente las latas y la manta debajo, escondiéndolas de la vista. Volvería por ellas más tarde, una vez que todos estuvieran dormidos, cuando la casa estuviera tranquila y la tormenta afuera ahogara el sonido de mis movimientos. Por fin tendría algo que comer. Justo cuando me estaba levantando detrás del sofá, Tim me preguntó qué estaba haciendo, y le dije que pensaba que había perdido un pendiente, pero que ya lo había encontrado. Me miró con desconfianza y, antes de que pudiera decir algo, su hermana vino al rescate. Dijo que sus padres lo necesitaban en ese momento y él se fue. Esa noche suspiré de alivio mientras comía en silencio la comida que había tomado de la hermana de Tim. De repente, Tim entró en la sala. No escuché sus pasos detrás de mí debido al sonido de mi propia comida. Me vio con una de las latas de sopa que había tomado antes, y supe de inmediato por la expresión en su rostro que las cosas iban a ponerse mal. Me preguntó qué estaba haciendo, y me congelé con la lata de sopa en la mano. Dijo que esa era su comida y que no estaba permitido que yo tomara lo que quisiera. Dijo que la necesitaban para la tormenta. Traté de explicarle que no había comido y que no tenía otra opción. Me dijo que sí tenía opción y que ya la había tomado. Dijo que debía haber respetado el hecho de que habían sido lo suficientemente amables como para darme refugio durante la tormenta después de la ruptura, y que robar su comida era cruzar la línea. Tenían una despensa llena de comida que les duraría mucho después de que la tormenta pasara, pero aún así él parecía enojado. Me llamó egoísta y dijo que estaba tomando de su familia cuando ya habían sido muy afectados por el huracán. Le dije que había suficiente comida para todos y que solo me trataba así por resentimiento. No podía soportarlo más. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a llorar delante de él. A la mañana siguiente, le dije que me iba, y me dijo que debería haberme ido en cuanto supe que las cosas habían terminado. Pasé toda la noche despierta, temiendo lo que podría hacerme ahora que sabía que había comido su comida. A la mañana siguiente, el huracán finalmente se había calmado lo suficiente como para que pudiera irme. Reservé el primer vuelo que pude encontrar y empaqué mis cosas. No me despedí de Tim ni de su familia. Simplemente agarré mis cosas y salí de allí lo más rápido posible. No podía creer lo que había pasado. Se sentía como si estuviera escapando de una prisión. Pensé que ese sería el final de todo. Pero unas semanas después de regresar a Nueva York, Tim apareció en mi oficina. Estaba en el trabajo, tratando de dejar atrás toda la situación. Cuando lo vi entrar, tenía esa sonrisa arrogante en su rostro, como si no hubiera pasado nada. No podía creer la audacia. Se acercó a mi escritorio y empezó a hablar como si todavía estuviéramos en buenos términos. Dijo que había estado pensando en todo y que quería intentarlo de nuevo, empezar de cero entre él y yo. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía siquiera pensar que yo querría estar con él después de todo lo que me había hecho pasar y después de lo que él y su familia habían hecho? Le dije que se fuera. Pero siguió hablando, diciendo que había cometido un error y que deberíamos darnos otra oportunidad. Finalmente, uno de mis compañeros de trabajo se dio cuenta de lo que estaba pasando y llamó a seguridad. Lo escoltaron fuera del edificio, pero yo seguía temblando para cuando se fue. No podía creer lo delirante que estaba. Esa fue la última vez que vi a Tim. Bloqueé su número, lo eliminé de todas mis redes sociales y seguí adelante con mi vida. Mirando hacia atrás, no puedo creer que alguna vez le di una segunda oportunidad. Pero si hay algo que he aprendido de todo esto, es que cuando alguien te muestra quién realmente es, créeles la primera vez.